Que la paz sea contigo. Continuamos con nuestro tema del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús, nuestro único Maestro. Nos habíamos hecho la pregunta de por qué leer el Antiguo Testamento. Y es Jesús mismo quien nos responde esa pregunta. Lo leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17. No crean que he venido a suprimir la ley y los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a su cumplimiento. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es Jesús mismo quien nos dice que Él no vino a suprimir la ley y los profetas, sino lo que Él vino a hacer es llevarlo a su plenitud o a su cumplimiento, como dicen en algunas versiones. Es Jesús quien nos dice que el Antiguo Testamento es válido, solamente que Él vino a cumplirlo. No hay en el Antiguo Testamento una persona quien haya cumplido toda la ley, quien lo haya llevado a su plenitud, solamente Jesús. Jesús es el único que lleva a su plenitud, a su cumplimiento la ley. Y también en Efesios 2, 15 al 16, Efesios 2, 15 al 16, nos va a decir Pablo algo muy importante sobre lo que es Jesús en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios: anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Cristo Jesús se une el Antiguo y el Nuevo Testamento y se hace una sola cosa, porque Jesús es el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento. El centro de toda la Biblia es Jesús, es la persona de Jesús. Y recordemos que en la Biblia está contenido todo el plan de salvación y debemos leerlo mirando al plan de salvación. Así tenemos que leer la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo interpretar la Biblia entonces? ¿Cómo interpretarlo? Nosotros, algo muy importante que quisiera decirle en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento y la importancia que le damos nosotros en la Iglesia Católica, cuando vamos a misa, ¿qué es lo que vos escuchás? La primera lectura, la segunda lectura, el Salmo, y luego hay una lectura muy importante que se lee de una forma solemne. Es la que más resalta en la liturgia. ¿Qué lectura es? La lectura del Evangelio. Sí, cuando nos habla de hechos y de palabras del mismo Jesús, se nos resalta en la liturgia. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Iglesia Católica, en la liturgia de la Iglesia, utilizamos como base lo que es el Antiguo Testamento. Y después nos vamos ya a lo que es el Evangelio. O sea, la Iglesia Católica le tiene muy en cuenta y de mucha importancia a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo interpretar la Biblia? Y como primer punto, y para resaltar, ponerlo un resaltador en negrita, subrayado, la siguiente frase: la Biblia no es para interpretación personal. Repito, la Biblia no es para interpretación personal o privada. Ese es el problema del por qué hoy existe tantas divisiones dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, porque muchos han querido interpretar la Biblia de una forma personal, y la Biblia no es para interpretación privada o personal. En segunda de Pedro
capítulo 1, versículo 20, segunda de Pedro 1:20, es Él mismo quien nos dice. La palabra de Dios dice: pero ante todo, entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Asimismo nos dice Pedro en su segunda carta que la Biblia no es para interpretación privada, y desde siempre la Iglesia lo ha entendido así. La Biblia no es para interpretación privada. El mismo Pedro, dos capítulos más adelante, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, Pedro, refiriéndose a Pablo, de lo que son las cartas de Pablo, la cabeza de la iglesia que quedó instituido por Jesús, Pedro nos dice lo siguiente, refiriéndose a Pablo: insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Sigue diciendo versículo 17 y 18. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mismo Pedro, cabeza de la iglesia, el mismo Pedro a quien Jesús lo instituyó para que él pueda apacentar el rebaño, guiar el rebaño, nos está diciendo, refiriéndose a Pablo, que él mismo es consciente de que hay palabras en las cartas de Pablo que son difíciles de entender, y que los ignorantes, dice la palabra de Dios, y poco firmes en la fe, interpretan torcidamente, y es para su propio perjuicio o para su propio daño. ¿Cuántos de nuestros hermanos católicos que no están firmes en la fe, como dice la palabra de Dios, poco firmes en la fe, han interpretado torcidamente la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es para interpretación privada. Lo han interpretado torcidamente y le ha hecho daño a la iglesia y a esta persona que ha hecho esto. Y sigue diciendo también una parte, como la hacen también con las demás escrituras. No solamente con las escrituras de Pablo, sino con las demás escrituras, tal vez con libros, con escrituras del Antiguo Testamento, que son los que hasta ese momento, cuando Pedro estaba escribiendo esta carta, se conocía las escrituras, la ley y los profetas. Han interpretado torcidamente. Son gente ignorante, o sea que no conocen el verdadero sentido o no saben cómo interpretar las escrituras. Entonces lo hacen torcidamente y para su propio daño. Por eso la Sagrada Escritura no es para interpretación privada. Dios, que es infinitamente sabio, Dios que conoce el pensamiento humano, Dios que sabe cómo tiene que educar a sus hijos, a su pueblo, Él no es un irresponsable que le va a decir a su pueblo, que le va a decir a la iglesia: bueno, acá tienen la Biblia, juéguensela a ustedes, interpreten como a ustedes les parezca. ¿Te imaginas que interpretes algo tan importante, que cada uno vaya interpretando como uno piensa o como a uno le parece? Imaginemos la Constitución Nacional, la ley que fue hecha para nuestro país, que cada uno tenga su interpretación. Entonces se le diga a los abogados, bueno, cada uno de acuerdo a cómo interprete, que se rija cada uno de acuerdo a su ley. Sería un caos, sería un desastre, una división total. Y eso es lo que ha pasado con nuestros hermanos esperados, que han interpretado la Biblia erróneamente, que no han seguido, porque Dios ha establecido en su inmensa bondad, en su inmensa sabiduría. Él no iba a dejar que
se lo jueguen la Biblia. Él sabía que tenía que enviar, tenía que tener, que la interpretación tenía que tener una autoridad. Él tenía que establecer una autoridad que pueda interpretar la Sagrada Escritura, al igual que tenemos también la autoridad para interpretar la ley, alguien que pueda interpretarlo de forma correcta para que se mantenga el orden y la paz en un país o en una nación. Uno tiene que tener un intérprete que pueda poner orden, y eso es lo que Dios, imagínate si el hombre, si la mentalidad y la sabiduría humana ha establecido eso, cuánto más la sabiduría de Dios, que es infinitamente sabio y que no es irresponsable. Él dejó una autoridad, y esa autoridad la dejó sobre Jesús la dejó sobre sus discípulos. Ya en Mateo 18, esa autoridad Jesús le da a los apóstoles. Le da la autoridad de atar y de desatar. Y si te vas a la cultura judía, a los judíos, y le preguntas a un rabino, a un judío hoy, qué significa atar y desatar, te va a decir la capacidad o la autoridad de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Eso significa atar y desatar. En Mateo 18 le da esa autoridad a los discípulos, a los apóstoles, Jesús. Pero en Mateo 18 se la da a Pedro mismo, y le da las llaves del cielo, y le da la autoridad de atar y de desatar. Eso es lo que Jesús dejó consignado. Eso nosotros hoy conocemos como el magisterio de la Iglesia. Y eso podemos leerlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y yo te invito a que lo leas desde el numeral 85 hasta el 100. Vas a entender todo lo que la Iglesia, en función a la autoridad que le concede el mismo Jesús por la sucesión apostólica, recibe y cómo interpreta las Sagradas Escrituras. O sea, mejor desde el 85 hasta el 133. Y vas a encontrar montones de citas bíblicas. Si yo aquí te di algunas citas bíblicas, 10 veces más vas a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es tan rico, es tan amplio lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y podés encontrar varios versículos ahí. Esto es lo que hasta acá llegamos hoy, y en el siguiente encuentro vamos a seguir comentando del por qué leer las Sagradas Escrituras y cómo interpretarlo correctamente. Fuerza, que Dios te bendice.